Buenas noches. A continuación voy a subir la clase grabada de hoy debido a que por fallas técnicas en el internet no se pudo dar en forma sincrónica. Entonces lo voy a subir en forma sincrónica de manera que voy a explicar los ejercicios y ya ustedes están en capacidad de hacerlos, los que están en la plataforma. Y el viernes les aclaro las dudas que tengan. Bien, la teoría del consumidor. Habíamos hablado en clases anteriores acerca que el consumidor busca estar en equilibrio, cuyo objetivo es maximizar la utilidad que le reportan los bienes cuando ha gastado su último dólar. Por lo tanto, ese objetivo el consumidor lo alcanza cuando gasta todo su ingreso personal en la adquisición de bienes que según a su conveniencia le reporta una mayor satisfacción. Según lo establece o lo enuncia Francisco Mochón en su libro Principios de Economía, que está en la plataforma, y también lo pueden conseguir en esta página web que les aparece en la pantalla. Entonces, analizamos que la teoría del consumidor es un enfoque cardinal porque se refiere a la forma en que el consumidor va a establecer la satisfacción de sus necesidades a través de, el reporte que le hace la aportación de cada bien a la satisfacción de dicha necesidad. De esta forma, definimos la utilidad total, ¿verdad? Como aquella que proporciona un conjunto de unidades consumidas de un bien. Es decir, la suma de las utilidades que le reportan las diversas unidades consumidas al consumidor. Es decir, que si yo tengo 15 panes, esos 15 panes me reportan una utilidad total, la maximización de los panes. Por lo tanto, la utilidad total se comporta de manera que va creciendo a medida que aumenta el consumo en cantidad, consumo de un producto, hasta un punto máximo, a partir de lo cual empieza a disminuir. Quiere decir que ya el pan número 16 ya no lo puedo consumir porque ya estoy lleno y empieza a descender esa utilidad total. Ahora, cuando la utilidad total aumenta, la utilidad marginal desciende. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal no es más que la satisfacción que ya está siendo reportada. Por lo tanto, la medida que consumo más pan, mi saciedad de hambre por consumo de pan ya disminuye. Es decir, que el segundo pan, el primer pan va a tener mayor importancia, el segundo va a tener menos importancia que el primero, el tercero menos importancia que el segundo, el cuarto pan menos importancia que el tercero y así sucesivamente. Ya el pan número 15 ya reporta la máxima utilidad y empieza a descender esa utilidad total. En razón de ello, a partir de la utilidad total se define el concepto de utilidad marginal como la variación que puede ser un incremento o una disminución de la utilidad total que resulte de la variación de una unidad en el consumo del bien en cuestión. La utilidad total tiene carácter decreciente, es decir, ella va disminuyendo a medida que va incrementándose la utilidad total. Por supuesto, es una relación inversamente proporcional entre la utilidad total y la utilidad marginal. En efecto, el valor que confiere cualquier consumidor individual a las sucesivas unidades de un determinado bien disminuirá de modo sostenido a medida que aumente el consumo total de ese bien, manteniéndose constante el consumo de los demás bienes, tal como lo demuestra la siguiente gráfica. Aquí vemos las cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, esto puede ser los panes. Pan cero, por eso no existe pan cero. Pan uno, pan 2, pan 3, el pan número 4, el pan 5 y el pan 6. ¿Qué observamos? Que a medida que consume pan, en términos de utilidad total va aumentando. 4, el pan 2 le reporta 7 utilidades, el pan 3 le reporta 9 utilidades, el pan 4 le reporta 10 utilidades, el pan 5 también le reporta 10 utilidades, pero llega un momento que ya no puede consumir más pan.
Por lo tanto, el pan 6 ya sería gula y empieza a bajar su utilidad total. Ahora, caso contrario, observamos que a medida que la utilidad total va aumentando, incluso aquí en la gráfica, a medida que la utilidad total va aumentando, la utilidad marginal va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se ha satisfecho la necesidad de consumo. Y recuerden ustedes que habíamos dicho en clase anterior que la sumatoria de la utilidad marginal da como resultado la utilidad total. Quiere decir que el primer pan reporta también 4 unidades de utilidad marginal. ¿Ve? El segundo pan ya reporta 3, o sea, empieza a disminuir la utilidad marginal. El tercer pan ya reporta 2 unidades de utilidad marginal. El cuarto pan reporta una unidad de utilidad marginal y el 5 ya no le reporta nada. Quiere decir que si se consume el 6 y empieza a descender y ya la persona se puede enfermar porque no puedes consumir más pan. Ahora bien, la sumatoria de las utilidades marginales son iguales a la utilidad total. Aquí vemos 4 más 3, 7, 7 más 2, 9, 9 más 1, 10, 10 más 0, 10, pero aquí empieza a disminuir, 10 menos 2, 8. Como lo vemos aquí, si combinamos esta tabla a nivel gráfico, observamos que a medida que la utilidad total va aumentando, llega el pan número 6, número 5, ¿verdad? Que reporta 10 unidades de utilidad total. En ese punto máximo, la utilidad marginal se hace cero. Quiere decir que si yo agrego el pan número 6, la utilidad total empieza a disminuir y la utilidad marginal se hace negativa. Quiere decir que ¿dónde alcanza el consumidor el equilibrio? Cuando la utilidad total llega al máximo y la utilidad marginal llega a ser cero. Allí se produce a nivel de la utilidad total un punto de saturación y a nivel de la utilidad marginal un punto de inflexión. Es allí donde el consumidor, en términos de utilidad total y marginal, alcanza su equilibrio. Ahora bien, en cuanto a las curvas de indiferencia, ¿qué son las curvas de indiferencia? También lo analizamos en la clase anterior. Es el lugar geométrico de las combinaciones de bienes poseídas que representa la misma utilidad o satisfacción de las necesidades para el consumidor individual analizado. Este proceso puede repetirse para combinaciones iniciales distintas en el punto A y de esta forma podría obtenerse una familia de curvas de diferencia las cuales une los puntos que representan las combinaciones de X y de Y, como lo vemos en la gráfica, y que reportan la misma satisfacción o utilidad al individuo. Quiere decir que si observamos este mapa de curvas en diferencia, todas le reportan satisfacción al individuo. Ahora, ¿cuál le reporta mayor satisfacción? Por supuesto, la curva de diferencia número I3, que es la que está más alejada del vértice. Le reporta más satisfacción que la curva de diferencia 2 y la curva de diferencia 2 le reporta mayor satisfacción que la curva de diferencia 1. Quiere decir que el consumidor se ubicará en la curva de diferencia que está más alejada del vértice. ¿Y qué es el vértice? Donde se une el lado del bien Y y el bien X como producto cartesiano. Y así que en este mapa de curva de indiferencia, todas reportan satisfacción al consumidor. Por la que más le reporta satisfacción es la curva I3. Siguiendo con el enfoque ordinal de la teoría del consumidor, vamos a analizar la otra herramienta, que es la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución, o también llamada relación marginal de sustitución, es una tasa de compensación entre dos bienes. Es decir, es la cantidad que se estará dispuesto a ceder de uno de los dos bienes para obtener una unidad adicional del otro, manteniendo la utilidad constante, manteniendo la satisfacción constante. Gráficamente, es la pendiente en cada punto de la curva en diferencia. O también se puede decir que la relación o tasa marginal de sustitución es cuando el consumidor decide consumir más de un bien en detrimento de otro bien. Es decir, si yo tengo 2 panes y tengo 2 manzanas, yo puedo elegir consumir 2 panes más una manzana y sacrificar una manzana. Por lo tanto, yo estaría eligiendo consumir más panes y una manzana
y dejo una manzana de lado. O también puedo hacer el cambio contrario. Yo puedo consumir más manzanas que panes. Eso va a determinar que el consumidor también logra el equilibrio cuando él logra satisfacer su necesidad bajo el enfoque ordinario. Como lo vemos en la gráfica. Tenemos dos bienes, tenemos las hamburguesas y tenemos las películas, ¿verdad? Tenemos un mapa de curva de indiferencia, por supuesto, el consumidor querrá ubicarse en la curva de indiferencia C, la que le reporta mayor nivel de utilidad. ¿Bien? Ahora, si él se ubica en la curva de diferencia A, estaría consumiendo 7 unidades de hamburguesa y 2 unidades de película, ¿verdad? En este punto. Pero si él desciende bajo la pendiente, él estaría sacrificando hamburguesas por película, estaría consumiendo ahora 3 hamburguesas y consumiendo 5 películas. Es decir que, aún ubicándose en la misma curva de indiferencia, ambos bienes le reportan igual utilidad, ¿verdad? Pero él elige, según la tasa marginal de sustitución, en este punto consumir más hamburguesas que películas, pero en el punto 3 consume más películas que hamburguesas. Como lo dice la teoría, una curva de indiferencia indica combinaciones de bienes entre los que el consumidor se muestra indiferente. Y aquí, en el mapa de curva de indiferencia del lado derecho, observamos que existe una restricción presupuestaria, quiere decir que el consumidor tiene un nivel monetario para comprar bienes y servicios. Por lo tanto, él querrá ubicarse en la curva de diferencia C si no tiene restricción presupuestaria, pero como sí la tiene y el dinero solamente le alcanza para comprar hamburguesas y películas, en la curva de diferencia B es allí donde él logra el equilibrio. Es allí donde cuando se intersecta la restricción presupuestaria con la curva de diferencia B, esa intersección se le llama tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Y también allí logra el equilibrio. Quiere decir que en el punto donde se intersecta la curva de indiferencia B con la recta o línea de restricción presupuestaria, y logra el equilibrio cuando adquiere 6 hamburguesas y adquiere cuatro, cuatro películas. Es allí su punto de equilibrio. También como algunos autores establecen que el equilibrio se logra cuando la curva en diferencia B es perpendicular o tangente a la línea de recta presupuestaria. Es allí donde están los precios relativos. ¿De quiénes? Tanto de las hamburguesas como de las películas. Y por lo tanto, esos precios relativos generan satisfacción al consumidor porque allí ocurre la tasa marginal de sustitución. En conclusión, podemos establecer que la curva de diferencia viable más alta a la que se puede alcanzar es la que es tangente a la restricción presupuestaria, como les había dicho anteriormente. En este caso es la curva B, que es tangente a la restricción presupuestaria. Siguiendo con el enfoque ordinal, las curvas de diferencia tienen propiedades o tienen características, según señalan algunos autores. ¿Verdad? Aquí vemos dos curvas de diferencia. Esto es posible, ¿verdad? Porque al consumidor le es indiferente ubicarse en el punto A, en el punto B o en el punto C. Claro, él deseara ubicarse en la curva de diferencia 2, que le deporta mayor satisfacción en los bienes A y el bien B. Por lo tanto, esta situación es posible. Pero esta no es posible. ¿Por qué? Porque entonces perdería el sentido de la indiferencia. Si él se ubica aquí, no sabe qué bienes, cuál de los bienes le va a reportar mayor satisfacción. Por lo tanto, esta situación es imposible, ¿verdad? Ya que la hipótesis de la monotonía o la no saturación y de transitividad de preferencia no podría ser verificadas al mismo tiempo, puesto que no reporta ningún nivel de satisfacción al consumidor. En cambio, aquí observamos que la curva 2 le reporta mayor satisfacción que la 1, pero aquí no sabemos cuál de las curvas le reporta mayor satisfacción en el enfoque ordinario. Esta situación también es posible, ¿por qué? Porque existe una relación eh, inversamente proporcional entre ambos bienes o entre la selección de ambos bienes. Tenemos dos bienes, entrada al cine y compra de DVD. En este punto, el punto A, el consumidor
adquiere este nivel de entrada del cine y este nivel de unidades de DVD. Quiere decir que existe una relación inversamente proporcional. Si él incrementa su consumo de entradas al cine, en este punto, por ejemplo, logrará al menos consumir este nivel poco de DVD. Pero si él disminuye y consume ahora menos entradas al cine, podrá consumir ahora más entradas, más consumo de DVD. Por lo tanto, el punto A es el punto que le deporta un equilibrio al consumidor. Es una situación posible. Este punto no, porque este punto, esta curva, perdón, representa una relación directamente proporcional y las curvas de indiferencia son convexas hacia afuera, es decir, así como está, se proyectan hacia el infinito, no de esta forma que sería una curva cóncava o cerrada. Por lo tanto, esta situación es imposible. No hay ninguna curva de indiferencia que tome esta configuración. Todas toman en la configuración con pendiente negativa. Otras propiedades, como vemos aquí, es que tiene pendiente negativa, como le decía, esto es una pendiente negativa, ¿verdad? Inclinada hacia la izquierda. Por lo tanto, esa pendiente negativa implica que él consume un nivel elevado de galletas y un nivel mínimo de chocolates. Pero si él desciende el consumo de galletas, ahora consume 2 de galletas y consume 8 de chocolate, es decir, incrementa la cantidad de consumo de chocolate. Por eso es una relación con pendiente negativa. Existe un número infinito de curvas de diferencia en el mapa de indiferencia, eso es cierto, puede existir una, dos, tres, cuatro. Es decir, que la curva más alejada del vértice es la que le reporta mayor satisfacción. Son cóncavas con respecto al vértice, fíjense que son abiertas hacia el infinito y no deben cruzarse. Esta situación no puede ocurrir, por lo tanto, ellas no se cruzan entre sí porque perderían el sentido de la indiferencia. Ahora vamos a analizar la línea recta, también llamada restricción presupuestaria. Esta línea o restricción presupuestaria muestra todas las diferentes combinaciones de los dos bienes que un consumidor puede comprar, dado su ingreso monetario y los precios de ambos bienes. El equilibrio consumidor es aquel punto en el que un consumidor encuentra mayor utilidad para unos precios y una renta dada o ingreso dado. Por lo tanto, el consumidor se encuentra en equilibrio cuando la recta presupuestaria de que dispone puede adquirir los bienes que le reportan mayor satisfacción. Como lo vimos en la gráfica anterior, cuando se intersecta la curva de indiferencia X con la recta presupuestaria, en ese punto se logra el mayor equilibrio o el equilibrio del consumidor, porque ambos bienes le están reportando la misma satisfacción. Como lo vemos aquí, tenemos la curva de indiferencia 1 con la cantidad QY y QX, la curva de diferencia 2 con cantidad QX y QY y la curva de diferencia 3, cantidad QX y QY. Al llevar estas combinaciones hacia las curvas, hacia el nivel gráfico, aquí podemos trazar la curva de diferencia 1 con estas cantidades de QX y QY, ¿verdad? QX sería good X y QY sería good Y. Entonces la curva de diferencia 1 sería esta que está aquí, la que está más baja. La curva de diferencia 2 sería esta que está aquí. Y la curva de diferencia 3 sería esta. ¿Cuál le reporta mayor satisfacción al consumidor gastando todo su dinero en el mercado? Por supuesto, la curva de diferencia 2. En este punto, donde se intersecta la retención presupuestaria con la curva de diferencia 2. Quiere decir que el consumidor adquiriría X asterisco del bien Y, X, perdón, y Y asterisco del bien Y. Él quisiera ubicarse en esta curva, pero el dinero no le alcanza, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ubicarse en esta curva. Pero tampoco se va a ubicar en esta curva porque le sobraría dinero y el equilibrio consumidor establece que no puede ni faltarle dinero, pero tampoco puede sobrarle dinero. Por lo tanto, la curva que le reporta mayor satisfacción de ambos bienes de X y de Y es la curva 2 que se intersecta con la recta presupuestaria. Bien,
Este es el análisis de la teoría del consumidor. Ahora vamos a ver algunos ejercicios prácticos. No sin antes hacer un último repaso. Entonces, decimos que la teoría del consumidor está compuesta por el equilibrio del consumidor y por la preferencia del consumidor. A su vez, ese equilibrio del consumidor se logra cuando él logra obtener diversos bienes en base a su demanda, dado los precios del mercado. Y la preferencia se genera cuando él obtiene una satisfacción por medio de la utilidad del consumidor. En el caso de todo consumidor tiene una demanda individual por consumir. Esa demanda individual va a depender del ingreso del consumidor y de los precios de los bienes. Y a su vez, el ingreso del consumidor va a determinar la variación o renta de ese consumo y la cantidad de bienes que él demande también va a depender de los precios de los bienes y se le llama variación de los precios de los bienes. Por lo tanto, el consumidor en un mercado se enfrenta a distintos tipos de bienes, bienes sustitutos y bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos bienes tales como la miel y el azúcar, la eh, camisa y la camiseta, el lápiz y el esferógrafo, como le llaman ustedes, el cuaderno y la libreta, son bienes sustitutos. La carne y el pollo también son bienes sustitutos. Y eso viene sustituto, siempre va a haber un bien inferior. Por ejemplo, en el caso de la margarina y la mantequilla, el bien inferior es la margarina. Por lo tanto, cuando baja la demanda de mantequilla, compramos margarina. Ahora, si aumenta el salario, dejamos de comprar margarina y ahora compramos mantequilla. Quiere decir que en términos de los bienes inferiores, la demanda baja al aumentar el ingreso, es decir, el consumo de margarina baja cuando aumenta el ingreso del consumidor. Con respecto a los bienes complementarios, son aquellos bienes que se combinan entre sí o se utilizan entre sí. Por ejemplo, un lápiz con un cuaderno, una camisa con un pantalón, la gasolina con el vehículo, eh, ¿qué más? Otros bienes podría ser las medias con los zapatos. Quiere decir que son bienes que no le agradan al consumidor. ¿Ok? El consumidor, por supuesto, prefiere comprar bienes de lujo o bienes de mayor adquisición. Y en economía se le llama males a los bienes que no le agradan al consumidor, que son bienes de pésima calidad. Por ejemplo, los productos chinos que son de mala calidad y se le llaman males. Y muchas veces son bienes complementarios. Por ejemplo, yo en estos días compré un ratón, un mouse inalámbrico de pésima calidad. Me costó muy barato y apenas me duró 15 días. Y lo complemento, por supuesto, con la lacto. La lacto es de buena calidad, pero el ratón no. Entonces el técnico me dijo, tiene que comprar un buen ratón para una lacto de buena calidad. En conclusión, tenemos la demanda individual, la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Ahorita analizamos en el enfoque ordinal la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria y posteriormente vamos a ver el enfoque cardinal, la demanda individual en la unidad número 3. Entonces, esta teoría del consumidor, conformada por el equilibrio del consumidor, va a estar determinada por el nivel de demanda, la utilidad total y la utilidad marginal, el excedente del consumidor, las elecciones de consumo, las restricciones y preferencias del consumidor y la demanda individual y la demanda de mercado. Entonces, ¿cómo definimos esas preferencias? A través de la utilidad. La utilidad no es más que el beneficio o la satisfacción que una persona obtiene del consumo de un bien o servicio. Y se debe precisar que la utilidad es un concepto abstracto, un concepto subjetivo, no es monetario, no es cuantificable, de tal manera que las unidades de utilidad se eligen de manera arbitraria. Cuando referimos a la utilidad total, lo podemos conceptualizar como el beneficio o la satisfacción que una persona obtiene del consumo de bienes y servicios. Esta utilidad total va a depender del nivel de consumo de la persona. Más consumo proporciona más utilidad total en términos subjetivos. Y la utilidad marginal que se deriva de la utilidad total significa unidades adicionales de consumo. Por lo tanto, al aumentar la cantidad consumida de un bien, la utilidad marginal disminuye. ¿Por qué? Porque ha disminuido la satisfacción. El primer vaso de agua me va a reportar mayor satisfacción que el segundo me va a reportar mayor satisfacción que el tercero. ¿Ok?
Pero viendo el lado contrario, el tercero es menos importante que el segundo y el segundo es menos importante que el tercero. Es decir, que unidades adicionales del bien me reporta una utilidad marginal mucho menor o que disminuye. En conclusión, decimos que el equilibrio consumidor es una situación en la que un consumidor ha asignado su ingreso en una forma que maximiza su utilidad total o su máxima satisfacción. Y aquí vemos las curvas ya analizadas, la curva de utilidad total que va creciendo a medida que la utilidad marginal va descendiendo. Es una relación inversamente proporcional entre la utilidad total y la utilidad marginal. Y aquí vemos una familia de curva de indiferencia, también llamado mapa de curva de indiferencia, la cual tenemos dos bienes, el vestido y los alimentos. Quiere decir que el consumidor se sentirá más satisfecho ubicado a la línea de indiferencia U4, que le reporta más cantidad de vestido y de alimento. No así la curva de indiferencia 1, que le reporta menor cantidad. Ahora, él pudiese ubicarse en la curva de indiferencia 3 y ubicarse en los diferentes puntos, ya sea el punto A, el punto B, el punto C o el punto D. Ahora, aquí no está la restricción presupuestaria, por lo tanto, en este momento, toda le reporta satisfacción al consumidor y le reporta la mayor satisfacción a aquella que está más alejada del vértice donde se unen ambos ejes. Ahora, aquí vemos tres rectas presupuestarias. ¿Ve? La recta presupuestaria 1 ¿ya? Se desplaza porque hay disminución de la renta, quiere decir que si el ingreso disminuye, ella se desplaza hacia abajo. Pero si el ingreso aumenta, ella se desplaza hacia arriba. Quiere decir que la recta presupuestaria azul es la recta de equilibrio del consumidor. Si el ingreso se incrementa, el consumidor podrá adquirir más vestido y más alimentos. Pero si por efecto de la inflación el ingreso disminuye, deberá adquirir menos vestido y menos alimentos. Y aquí el consumidor logra su equilibrio. Cuando la curva de indiferencia U2 se intersecta con la restricción o línea presupuestaria. Ahora, el consumidor está en equilibrio también en el punto A, en el punto B, en el punto C o en el punto D. ¿Por qué? Porque aquí no tiene nada que ver la cantidad de productos, sino que él obtiene de ambos productos la satisfacción máxima o mínima según los bienes que están presentes en el mercado. Importante es que él considere que la curva de diferencia 2 le reporta una mayor satisfacción de ambos bienes, ya sea en el punto A, en el punto B, en el punto C o en el punto D. Bien, culminamos por aquí. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Ejercicios resueltos aquí es microeconomía, aquí es un error de microeconomía, teoría de la utilidad o teoría del consumidor. Dice, para los datos que se presentan a continuación, el óptimo consumidor, si el precio es igual al precio B en 2 centavos de dólar y su ingreso es de $12. Fíjense, el precio de A es igual al precio de B, que son $2, 2 centavos de dólar. Y su ingreso es de 12, vamos a hablar de dólares. El precio A es igual al precio B, que son $2, y su ingreso es de $12. Quiere decir que tenemos las cantidades y tenemos la utilidad total, tenemos la cantidad de B y tenemos la utilidad marginal de B. ¿Okay? Entonces tenemos las cantidades del bien A, la utilidad total del bien A, la cantidad del bien B y la utilidad marginal del bien B. Si lo llevamos a la tabla, establecemos que aquí está la cantidad de 1, 2 hasta 9 y la utilidad total 10, 22, 32. O sea, lo que hicimos fue voltear la tabla. 22, 32 hasta 64. La utilidad total de B, en este caso, sería 6 y la utilidad marginal de A sería 10, igual que la utilidad marginal de B. Al dividir la utilidad marginal de A con la utilidad marginal de B, nos da el precio del bien A. Y al dividir la utilidad marginal de B con el precio de B, y lo tenemos aquí, el precio de B que es igual al de A, nos da la utilidad marginal nos da la relación de utilidad marginal de B sobre el precio de B. Aquí lo importante es determinar que existe un equilibrio a nivel de los precios de $2
y del ingreso de $12. Ahora, el consumidor adquiere 8 unidades de A y 4 de B. 8 unidades del bien A, aquí está, 8 unidades del bien A y 4 unidades del bien B, en este caso. ¿Cuál es el problema central de la autoridad económica? Bueno, y estas son preguntas. ¿Cuál es el problema central de la autoridad económica del consumidor? Respuesta: el problema central de la autoridad del consumidor es no poder cuantificar el grado de satisfacción que obtiene el consumidor. ¿Por qué? Porque es una satisfacción subjetiva. No se toma en cuenta la cuantificación o el valor monetario. En este caso, nos damos una tabla donde tenemos la utilidad marginal y la utilidad total. Fíjense que hay signo de interrogación. Por supuesto, ¿cuánto le falta a la utilidad marginal, en este caso, para, para completar con la utilidad total? Sabemos que la sumatoria de la utilidad marginal va a ser igual a la utilidad total. Entonces, ¿cuánto le falta a 20, a 20 para llegar a 29? Sería 20, aquí iría un 9. 20 más 9, 29. 29 más 7, lo colocamos aquí. Y este valor más 5, lo colocamos aquí. Este valor más este valor, pues incógnita, nos da 44. 44 más 1 nos daría 45, ¿verdad? Y 45, aquí sería un 0. Quiere decir que el máximo nivel de utilidad o de satisfacción se lograría en 8 para que pudiese ser 45 igual que el valor anterior. Y aquí sería 1. 45 menos 1, quiere decir que aquí se produce una desutilidad. Ya, es ya el consumidor no puede seguir consumiendo más cantidades. Y ello le reportaría 44 unidades de utilidad total. Entonces, en esta tabla podemos establecer el nivel de equilibrio entre la utilidad marginal y la utilidad total. Quiere decir entonces que el consumidor estará satisfecho cuando alcanza 8 unidades. Si agrega una unidad más, estaría en una desutilidad porque su utilidad total empieza a disminuir. Así como lo vemos aquí. Aquí está el resultado. Vamos a ver si lo puedo. No, no lo puedo. Más pequeño no se puede. Bueno, aquí vemos. Entonces, aquí por supuesto va a ser 0, porque 0 unidades de utilidad de cantidad me va a reportar igual 0 unidades de utilidad total. 0 más 9, aquí iría 9, ¿verdad? 9, aquí iría 11 para que me dé 20. 9 más 11, 20. 20, aquí sería 9 para que me dé 29. ¿Ok? 29 más 7 será 36. 36 más 5, aquí sería 41. 41 más 3 sería 44, ¿cierto? 44 menos 1, pero más 1 sería 45. 45 más 0 seguiría igual 45. Y para que nos dé este 44, aquí iría menos 1, 45 menos 1, 44. Quiere decir entonces, si vamos a la solución, que el máximo equilibrio a nivel de la utilidad marginal y de la utilidad total lo logra el consumidor con 8 unidades, ya aquí es la máxima cantidad consumida. Si él consume una unidad adicional, que sería 9, reportaría una utilidad marginal y reportaría un descenso de la utilidad total, así como lo nos muestra la gráfica. Y se grafique con base en los datos del problema anterior la utilidad total y la utilidad marginal, dos gráficos aparte. Siempre los gráficos se van a hacer uno arriba de la utilidad total y el otro abajo de la utilidad marginal. Si esta tabla la llevamos a nivel gráfico, en el eje de las abscisas colocamos los valores de la utilidad total. En el eje de las ordenadas, los valores de las cantidades. Entonces, uniendo cada uno, empezamos a observar que se forma la curva creciente y aquí en el punto máximo, cuando se logran las 8 unidades, entre 7 y 8 unidades, como lo vemos aquí, se logra el punto máximo, punto de saturación. Y aquí la utilidad marginal se hace 0. Aquí la utilidad marginal se hace 0 y el nivel de utilidad total es el punto máximo. Serían con 45 unidades. Aquí, en este caso, 45 unidades. 45 unidades de utilidad total
y 0 unidades de utilidad marginal. Ahora, a este punto, el punto donde empieza a arrancar la utilidad total se llama punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es el punto más alto que logra obtener la utilidad marginal. Y el punto máximo de satisfacción de la utilidad total se le llama punto de saturación y el punto cero sería el de la utilidad marginal. Cuando agregamos una unidad adicional, que sería la 9, la utilidad marginal empieza a descender y la utilidad total empieza a descender y la utilidad marginal empieza a ser negativa. Aquí un ejercicio propuesto para ustedes. Tenemos las cantidades, tenemos el valor de la utilidad total y de la utilidad total de A y la utilidad total de B. Aquí solamente habría que calcular la utilidad marginal de A y la utilidad marginal de B. Y eso lo podemos hacer por la ecuación que vimos en la clase del viernes anterior, donde la sumatoria de la utilidad marginal va a ser igual a la utilidad total. Bien, aquí bueno, se analizan los precios, pero en nuestro caso no vamos a trabajar con precios en términos de la utilidad total, de la utilidad marginal, que es un enfoque ordinal. Y esto más que todo para estudiantes de economía, no para estudiantes de administración. Ok, eso lo dejamos hasta aquí. Vamos a ver otros ejercicios. Ejercicio de autoridad consumidor. Esta es una actividad que ustedes deben hacer de la plataforma. Dice concepto de interés. Por supuesto, van a definir lo que es utilidad marginal, retención presupuestaria, curva de indiferencia, relación marginal de sustitución, sustitutos perfectos, complementarios perfectos, bien normal y bien inferior y óptimo del consumidor. Explica el concepto de mapa de curva de indiferencia de los individuos, ya lo analizamos. En el mapa de curva de indiferencia de un consumidor, ¿qué se mantiene constante a lo largo de una sola curva de indiferencia? Eso ya lo explicamos también. ¿Qué indica la pendiente de la curva de indiferencia? También expliqué lo que indica la pendiente negativa de la curva de indiferencia. Un consumidor tiene una renta de $3,000. El vino cuesta $3 el vaso y el queso cuesta 6 kilos. Perdón, $6 el kilo. Representa la restricción presupuestaria al consumidor. ¿Cuál sería la restricción presupuestaria al consumidor? ¿Verdad? En una renta presupuestaria de $3,000 con dos bienes. Uno que cuesta $3 y el otro que cuesta $6 el kilo. Represente la curva de diferencia de este consumidor y explique 4 propiedades de las curvas. Ya analizamos las propiedades de las curvas. ¿Cuál es la elección óptima del consumidor y cuál es la relación marginal de sustitución? Él decide comprar quizás 2 vasos de vino y 7 dólares de queso. O decide comprar $5 de queso y 4 vasos, a $4 el vaso de vino. O sea, eso va a depender de su elección. ¿Qué permite aplicar la relación marginal de sustitución? Porque el óptimo de la relación marginal de sustitución y la pendiente de la restricción presupuestaria son iguales, porque genera el equilibrio del consumidor. Por eso son iguales. Este no lo van a hacer. Este tampoco. Este. ¿Puede una subida del precio del queso inducir a un consumidor a comprar más queso? Eso depende de la satisfacción que le reporte el queso al consumidor. Igualmente sucede con los cigarrillos. Sube el precio de los cigarrillos y los usuarios de cigarrillos siguen fumando. O sea, es independiente de su dinero, sino solamente eso va a depender de la satisfacción que le reporte el cigarrillo, en este caso la satisfacción que le reporta el queso, o también puede ser la satisfacción que le reporta una cerveza que sigue subiendo de precio. Ahora bien, vamos a verdadero y falso. ¿Será verdadero o falso? Dice, si conocemos la pendiente de la restricción presupuestaria, en el caso de dos bienes, conocemos los precios de dichos bienes. Por supuesto que es verdadero, porque los precios de los bienes determinan el equilibrio del consumidor. La pendiente negativa de la curva de indiferencia es una consecuencia de la relación marginal de sustitución decreciente. Claro que sí, porque a medida que el consumidor se aleja más de la curva de indiferencia, él prefiere la adquisición de un bien con respecto a otro bien. Así la curva le represente la más alejada, la mayor satisfacción. Ahora, ¿qué es lo que no va a determinar la pendiente negativa? La restricción presupuestaria, porque hasta allí alcanza su dinero. Por lo tanto, él logrará su equilibrio
en aquella curva de indiferencia que se intersecta con la recta de restricción presupuestaria. Y es en ese punto, cuando la curva de indiferencia se intersecta con la recta presupuestaria, que ocurre la relación marginal de sustitución decreciente. Un compañero de clase dice que le es indiferente consumir 3 bebidas refrescantes y 2 hamburguesas, o 2 bebidas refrescantes y 3 hamburguesas. Asimismo, es indiferente entre 2 bebidas refrescantes y 3 hamburguesas, o una bebida refrescante y 4 hamburguesas. Claro que le es indiferente porque a lo que le importa es satisfacer su saciedad, su hambre. O sea, no tanto la cantidad de los bienes, sino haber cumplido con la satisfacción del hambre que tiene, o cubrir el hambre que tiene. Sin embargo, él prefiere 3 bebidas refrescantes y 2 hamburguesas en cambio de una bebida refrescante y 4 hamburguesas. Ilustre la preferencia descrita de este estudiante. Es fácil ilustrarla. Habría que hacer una curva para cada opción. Por el eje de las X, coloca las hamburguesas y por el eje de las Y, coloca la bebida refrescante y hacen la combinación. De esa forma van a ilustrar la preferencia descrita para el estudiante. ¿Cuántas curvas de diferencia aparecen en la ilustración? Dependiendo de la combinación que se haga. Porque él puede contar con esta preferencia porque tiene la opción de elegir entre bebida refrescante y hamburguesas. Presento un ejemplo de una ordenación de preferencia respecto a Coca-Cola y Pepsi. Ahí se repite la palabra Coca-Cola. Es con respecto a Coca-Cola y Pepsi, que viola el supuesto de transitividad. En ese caso, esta no la van a hacer, la número 8 no la van a hacer. Presenta un ejemplo de ordenación de preferencia, el cual se viola el supuesto de 2 curvas que no pueden cortarse, cuando al consumidor no le es indiferente porque ellas se cortan entre sí, entonces ninguno de los dos bienes le va a reportar una indiferencia. Explique con sus propias palabras cómo suministra información a la pendiente de una curva de indiferencia sobre lo que le gusta a un consumidor en relación con otro. En este caso, una curva de indiferencia más alejada del vértice le va a reportar mayor satisfacción que una curva de indiferencia más cercana al vértice. Explique por qué un consumidor suele comprar una cesta de bienes incluso aunque prefiera otra, porque le reporta una mayor satisfacción, dado que esa cesta de bienes está más alejada del vértice, en la curva de diferencia que está más alejada del vértice. Y la número 12 no la van a hacer, los demás no lo van a hacer, esto no. Esto no es necesario. Estos ejercicios no, ustedes no estudian economía y el programa no lo exige tampoco. El programa lo que exige para ustedes principalmente es que conozcan el grado de satisfacción que recibe un consumidor cuando elige un bien en contraposición con otro bien. Y aquí hay ejercicios que ya están elaborados. Este es un ejercicio muy similar al anterior, donde hay que completar esta tabla, ¿verdad? Según el análisis. Aquí ya está completada en base al análisis y lo van haciendo de esta forma. Aquí también está completada. Entonces ya son ejercicios que ya están elaborados previamente. Aquí vemos un mapa de curva de indiferencia donde el punto E2 de la curva U2 le reporta más satisfacción que aquel punto E asterisco o E1 de la curva de indiferencia 1. Y en el gráfico 2 observamos que no puede ocurrir esta situación porque no reporta ningún grado de indiferencia. El punto E1 no reporta ningún grado de diferencia, por lo tanto el consumidor no sabe cuál curva de diferencia le reporta mayor satisfacción, como lo dice aquí la teoría. Aquí, suponga que el consumidor demanda 2 bienes A y B, se le presenta las siguientes tasas marginales de sustitución. A por B, explique su significado y demuestre cada una de ellas. Entonces, en el punto A dice que la tasa marginal de sustitución es 2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Aquí, facturante. Que él puede establecer una combinación de 2 unidades de A y 2 unidades de B. Igualmente aquí, si aquí es 3, sería 3 unidades de A y 3 unidades de B. Eso va a depender de la demanda que él utilice. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución describe el sacrificio que se debe hacer en el consumo de un bien para aumentar el consumo de otro bien, manteniendo la misma utilidad, manteniendo la misma satisfacción, o lo que es lo mismo, manteniéndose en la misma utilidad sobre la misma curva de indiferencia.
Entonces, aquí vemos la ecuación del cálculo de la tasa mediana de sustitución de X por Y, donde la variación de Y donde va a ser igual a la variación de Y sobre la variación de X. Entonces aquí vemos que esta variación le reporta, en el caso del ejercicio, el punto A es 2, tasa mediana de sustitución igual a 2. Aquí está. ¿Cuál es la variación de X y cuál es la variación de Y? A ver. Bien. Estos cálculos no vamos a hacer los cálculos. Usted lo que interesa más que todo es el análisis. Esto no. Esto tampoco. No, esto no. Bueno, eso, listo. Entonces están los ejercicios, vean los videos y el lunes, perdón, el viernes, aclaro algunas de las dudas que tengan. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias por la atención prestada. Vean la clase, revisen los ejercicios y hagan las actividades de la plataforma.